ansiolíticos, sistema nervioso central. Entonces, para ir hablando de ellos tenemos que conocer algunas características de la fisiopatología de enfermedades del sistema nervioso central. Medicamentos como, vamos a ver aquí, ansiolíticos, como medicamentos hipnóticos, y eso está relacionado con sus efectos farmacológicos. Tener en cuenta que el mecanismo de acción está relacionado con lo que hacemos igual. Entonces, están más callados que allá, ¿no? Creo que aquí va a ser nuestra clase. Ansiolítico. ¿Qué es un ansiolítico? Como definición, son sustancias que reducen la ansiedad, provocan el efecto calmante, pero sin reducir la función motora mental. Bueno, está relacionado con una depresión del sistema nervioso central leve. Un hipnótico es un fármaco que produce somnolencia e induce al sueño. Semejante al sueño fisiológico, tratamos de tener esa arquitectura fisiológica del sueño, ¿no? La depresión del sistema nervioso central es pronunciada. Entonces, vamos a utilizar ansiolíticos e hipnóticos, aunque algunas familias se utilizan las dos funciones, tanto como ansiolíticos para el sueño y como calmante en otras situaciones. Hay fármacos que no están aquí, pero sí en la farmacopea natural. Por ejemplo, ustedes conocen el fármaco que se llama el Pidal. El Pidal es un fármaco de características de la primera característica, ¿no? Ansiolítico. Es un calmante, pero no está dentro de los medicamentos que nosotros en la familia vemos, ¿no? Pero es muy bueno. Para mí es uno de los mejores medicamentos atribuidos a la calma, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de estos medicamentos que son naturales. Me decían la interacción farmacológica tiene que ver mucho con esto. Por ejemplo, tiene extracto de piña. El extracto de piña, si ustedes hacen la cáscara de piña como refresco, ¿no? Y toman por agua, el paciente le dice que tomen por agua, espectacular. O sea, tiene un efecto calmante. Lo mismo pasa con el Fligan. El Fligan es natural, es una sustancia, un sustrato del extracto de la piña. No solamente que alguna vez se lo podemos hacer normalmente nosotros de eso en casa, pero nos da un tipo de efecto calmante muy, pero muy suave, muy leve en su efecto, no como las benzodiazepinas que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo ya vienen evolucionando los psicofármacos. Se utilizó la insulina inmediatamente como un psicofármaco. ¿Por qué? ¿Qué produce la insulina? En su efecto secundario. ¿Cuál va a ser el efecto terrible de la insulina? Coma. ¿Quién tiene coma? En el coma induce al sueño y al coma, pero lamentablemente puede producir periodos de hipoglicemia que pueden producir la muerte. Decía un profesor, es preferible ver a un paciente con glucosa alta, ¿no?, que hipoglicemia. Y ya después nos dimos cuenta, nos hablaba en semiología de eso. Y después cuando nos tocó un paciente de este tipo, ¿no?, pues, tienden mucho al coma y a no salir de ese periodo de hipoglicemia. Pero bueno, son un tema bastante interesante de investigación. En la hospital del siglo XX se inicia la investigación de psicotrópicos. En la década de 50 se describió como el medicamento
esencial como a la clorpromacina y a la terapia de litio. No sé si ustedes han escuchado alguna vez pacientes que toman litio, ¿no? Para pacientes demencia, principalmente son bipolares. Los pacientes bipolares, ¿alguna vez han visto un paciente bipolar? Son los que cambian sus pensamientos en 2 segundos. Bueno, lo utilizan principalmente personas que están relacionadas a ese tipo de problemas. Y MAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa aparecieron en los 50. En 1960 se introdujo el clordiazepóxido, ¿no? Y en los siguientes 30 años se demostró la utilidad de los psicotropas. Hay un mundo, hasta película de esto, ¿no? Cómo se daba, y lamentablemente algunas veces es triste la historia porque la medicina también, al momento de experimentar, haciendo tratamiento con estos tipos de medicamentos, ¿no? Producen efectos secundarios capaces de producir la muerte del paciente. Esta es una diferencia entre un fármaco con efecto ansiolítico, con efecto sedante y un neuroléctrico. Los neuroléctricos están dirigidos principalmente a pacientes con esquizofrenia. Entonces la esquizofrenia, vamos a ver la base de la esquizofrenia. Por supuesto, ustedes tienen profesores de psiquiatría más adelante que seguramente van a profundizar en esto. Pero muy importante conocer lo básico, cómo se clasifican, qué medicamentos hay que ver, en los psicofármacos y la diferencia de uno y de otro. Por ejemplo, la sedación y la hipnosis, los sedantes tienen alta actividad, los ansiolíticos moderada actividad y los neuroléctricos baja intensidad para producir sedación o sueño. Entonces, con un paciente que nosotros comencemos tratamiento, por ejemplo, como los psicofármacos, haloperidol, por ejemplo, o landol, no vemos efectos relacionados con ansiolíticos y sedantes. Entonces, vamos a tener un paciente controlado, pero un paciente con características de la actividad del sueño casi normal. Esto se refleja, te voy a contar lo que pasó. Llega un paciente, VIH positivo, así, jovencito, 25 años de edad. Entró al hospital y me dicen, doctor, él ha comenzado a tener alucinación. Y lo fui y lo examiné y me dice, doctor, el diablo me está persiguiendo, está atrás de mí. Tenía síndrome de persecución, tenía síndrome de hablar que me mate. Le decía a una persona que me está diciendo que me mate, doctor. Está tremendo, estaba miedo. Pero bueno, resulta que hablo con mi inmediato superior, que era mi jefe, y le digo, mira doctora, tengo este paciente, vamos a comenzarlo. Después me dijo que pacientes habían tenido ranitas, que esas ranitas se las estaba lambiendo. Estaba alucinando por un efecto de la ranita que produce ese tipo de efecto a nivel de... Pero este más ya tenía antecedentes de enfermedades psiquiátricas. Entonces lo que yo hice, bueno, le dije al doctor, a mi jefe, doctor, lo voy a sedar y aparte le voy a dar al antipsicótico. Me dice, no Juan Carlos, no lo durmamos. Bueno, le hice caso. Donde no manda capitán, no manda marinero. Pero poniendo la historia que mi jefe me había dicho. Lo controlamos, la parte psiquiátrica con Andol, me acuerdo que le coloqué una endovenosa. Dejó de alucinar, dejó todo. Lo estábamos observando y le dije a la enfermera, por favor, no se mueva.
A las 2 horas, era de noche, era 7 más o menos, a las 2 o 3 horas el paciente se desapareció. Se me escapó. Y dije yo, pucha, ¿cómo no lo planchea una vez para que se duerma ahí y punto, y no deje de molestar? A las 4 de la mañana apareció, tocando la puerta del hospital. Estoy internado aquí, vine a dormir a la enfermera y me llamaron, me dice el doctor, mire, llegó su paciente, métanlo y ese pan corriendo venosa. Y lo clavamos por ese ratón. Y ahí el principio de los neurolépticos. Los neurolépticos no producen sedación ni producen efecto ansiolítico. Su efecto está relacionado principalmente a el efecto central, ¿no? Como el efecto, ¿no? El efecto relacionado a los efectos positivos de la dopamina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio fisiológico de la enfermedad, por ejemplo, de los esquizofrénicos? La fisiología. Porque neurológica está relacionada con un neurotransmisor, que es la dopamina, ¿no? Entonces, utilizamos medicamentos que van a alterar el receptor de la dopamina. Entonces, solamente, miren, con este cuadrito ya yo entiendo, bueno, yo se los pasé a un caso clínico que me tocó, ¿no? Y de la experiencia, ¿no? Que nunca tenemos que dejarlo a este tipo de pacientes de esta manera. Se fue, bueno, el paciente se fue y volvió y no supimos qué hizo en ese caso. Pero, sedación e hipnosis, ansiolítico, neuroléctico baja, ansiolítico moderada y sedante, ¿no? La farmacodependencia, los neurolécticos nula, por si acaso, los neurolécticos no tienen adicción, o sea que no tienen ese tipo de reacción de dependencia. Sí los ansiolíticos y moderadamente los sedantes. Los neurolépticos producen depresión respiratoria, los neurolépticos bajan, no tienen mucha acción a este nivel. Los ansiolíticos moderados, sedantes moderadas, y vemos que hay un efecto que sí tenemos que ver, que es el efecto extrapiramidal. Los neurolépticos presentan este tipo de efectos secundarios. ¿Saben qué es el efecto extrapiramidal? ¿Se acuerdan? ¿Cómo viene el paciente con el efecto extrapiramidal? ¿Se acuerdan o no? Los neuroeléctricos producen temblor en reposo, ¿no? Van a temblar, ese es su efecto secundario más frecuente de ellos, ¿no? Y los ansiolíticos bajan por nula y los sedantes nula. El empleo como ansiolítico no hay, los neuroeléctricos, los ansiolíticos sí, y sedantes ocasionalmente como Isaac. El empleo como sedante no se lo utiliza al neuroléctico, el ansiolítico tampoco, ¿no? Y el empleo como hipnótico, el neuroléctico no tiene esta característica. Sí o sí tenemos que comprender este cuadrito porque se nos voy a pasar, todo lo que viene va a ser caso clínico, ¿ya? Todo, vamos a aplicar el caso clínico. Esto está relacionado con la ubicación, localización, el umbral compulsivo, efecto antiemético, bloqueo de los receptores DOPA, bloqueo de los receptores alfa, bloqueo de los receptores muscarínicos, bloqueo de los receptores H1. Por ejemplo, nos dice el uso del neuroléctico, el umbral compulsivo disminuye y puede producir convulsión. De los ansiolíticos elevados,
y es menos probable que produzca convulsión, ¿no? El bloqueo de los receptores dopaminérgicos en los neuroeléctricos es intenso, en los ansiolíticos no hay y en los sedantes no hay. Entonces, en esta tablita nos dice, ¿no?, la localización y la función. Por ejemplo, un neuroeléctrico lo podemos utilizar como antiemético. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ustedes ya avanzaron lo que es, por ejemplo, metaclopramida, ondansetron. Prácticamente, si utilizamos estos medicamentos y no nos resuelven el problema de una MS, podemos utilizar un neuroeléctrico como antiemético. Y es por eso el conocimiento de la familia. Verán, doctor, ¿por qué tenemos que conocer la familia de los medicamentos? Tenemos que conocer la familia porque damos alternativas a nuestros pacientes. O sea, les decimos, no funcionó la metaclopramida, tenemos el ondansetron. No funcionó el ondansetron o tiene un efecto secundario, tenemos a los neuroeléctricos que podemos utilizarlos en algún momento como antieméticos. Entonces, conocer la familia no solamente es conocer la memoria, decía, ¿no? ¿Por qué tenemos que conocer la familia? ¿No? La familia se la conoce en todo el mundo en farmacología, los libros hablan, es una locura no hablar de la familia, ¿no? Sería un loco de no hablar, decir, no, doctor, eso es memoria. Lamentablemente todo es memoria. Tienen que utilizar un poquito de su memoria, por supuesto, y fármaco no es la excepción. Es la repetición, ¿no? Y me dirán, doctor, pero sigue siendo memoria. Sigue siendo memoria, es verdad, ¿no? Tenemos que tener algo de memoria, comprender estos medicamentos, cómo actúan y su funcionamiento. Entonces, miren acá el efecto antiemético. Sí, los neuroeléctricos, los ansiolíticos no sirven de nada. Y aquí para la convulsión, nosotros sabemos que los neuroeléctricos disminuyen su umbral convulsivo y esto aumenta la posibilidad de convulsión, ¿no? Y los ansiolíticos y sedantes tienen un elevado umbral convulsivo y hace que el medicamento, como por ejemplo el diazepam o el clonazepam, nos sirva para pacientes que hacen convulsión. Esta es una clasificación de los neuroeléctricos, de los psicofármacos, que son antipsicóticos o neuroeléctricos llamados tranquilizantes mayores, los antidepresivos, que vamos a ver, los antimaniáticos y ansiolíticos e hipnóticos, denominados también tranquilizantes menores. Es una clasificación que hace mucho tiempo ya la tenemos de estos psicofármacos y que tenemos que aprender lo básico y en qué momento lo podemos utilizar. Tipo de trastorno, a ver, de ansiedad. Trastorno de pánico con agorafobia. ¿Qué es agorafobia? Miedo a la araña. A la multitud, la parte social. ¿Y cuál es el de las arañas? ¿Qué es el trastorno sin agorafobia? Hay trastornos de pánico sin llegar a esta actividad. Agorafobia sin trastorno de pánico. Entonces podemos tener una combinación de este tipo. Fobia social, fobia específica, trastornos obsesivos compulsivos, síndrome de estrés postraumático y trastornos de ansiedad generalizada. Aquí hay terapéuticas farmacológicas como no farmacológicas. No sé si han visto alguna vez a un paciente que tenga problemas de fobia a la aguja. No la tocan la aguja. Cuando uno le dice, toque la aguja, no puedo, doctor, no puedo. Y yo he visto, por ejemplo, ese tipo de paciente y cómo lo tratábamos nosotros. Bueno, tuve la suerte de estar cuando estaba haciendo, cuando estaba en cuarto, quinto año, ya nuestros profesores nos dejaban solitos con
con este tipo de pacientes, porque teníamos un hospital muy grande en Cochabamba, me acuerdo, ahorita el nombre no me acuerdo, el hospital psiquiátrico hermoso. ¿Qué se llama? San Juan de Dios. Íbamos solitos nosotros, ¿no?, a hacer tratamiento a nuestros pacientes. Y comenzamos con una terapéutica conductual no farmacológica con este paciente. Le colocábamos unas miles de agujas en un platito, ¿no? Y le hacíamos así, íbamos a hacerlo a ese paciente y él comenzaba, una mujer era ahí, me acuerdo de la señora. Y comenzamos a jugar nosotros delante de ella con las agujas, ¿no? Hacíamos cuadritos, le hacíamos bien, nos miraba. Pero bueno, fueron terapias que están relacionadas a... Y comenzó ella después a agarrar las agujas. Comenzó a agarrar las agujas y a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Bueno, son terapéuticas no farmacológicas y que dan resultados. Por supuesto que dan resultados, ¿no? Se llama terapéutica conductual, ¿no? Bueno, todos estos son los tipos de trastornos que podemos utilizar en los medicamentos que vamos a vivir. Seguramente que esto lo han visto en fisiología del sueño. Por supuesto que a algunos les encanta dormir. ¿Les gusta dormir? ¿Sí? Yo he visto a dos compañeros, no sé si de este curso, pero siempre las pillo durmiendo allá en histología. Atrás de histología. No sé quiénes son. ¿No son ustedes? Desde la hora que llego están allá durmiendo. Ya, vale. La fisiología del sueño está relacionada con lo que vemos acá, ¿no? El ciclo no REM y el ciclo REM, ¿no? El ciclo REM no REM tiene etapas. 1, 2, 3, 4 etapas. Onda teta, onda o uso triple teta, onda delta, muy lenta, y onda delta prominente. Este periodo se llama el ciclo no REM. El sueño normal, este ciclo va repitiéndose, por supuesto, el ciclo REM con el ciclo no REM, ¿no? Que traza una etapa del sueño REM, hora y media más o menos, y sueño no REM sus 7, y esto tiende a repetirse por 5, 4 o 5 veces por noche. El sueño REM está relacionado con el aprendizaje y la memoria, y el no REM, sueño profundo y reparo. No sé cuál es el que domina para ustedes, pero a mí el que me domina es el sueño de aprendizaje y memoria. ¿Saben qué? ¿Por qué? No sé. Leo y al momento que duermo y comienzo a soñar con todo lo que he aprendido. Y al otro día me levanto a las 5 de la mañana repitiendo otra vez lo mismo. No sé si les pasa a ustedes. ¿Ven? ¿No les pasa eso? Pesadilla, ¿cómo pesadilla? Llegamos a la hora de ir, entonces, a ver, los fármacos que inducen al sueño tienen que tener esta arquitectura. Lamentablemente, no, las benzodiazepinas, por ejemplo, el Neuril, no se enmarcan en esta respuesta. Sí hay sueño, sí produce el sueño, pero el sueño reparador y profundo no lo estabiliza, podemos decir, relacionado a la fisiología normal. Tenemos trastornos del sueño, ¿se acuerdan de esto? También disomías y parasomnias, insomnio, hipersomnia, insomnios ocasionales, insomnios fisiológicos, pseudosomnios, son idiopáticos. No poder dormir de noche. ¿Cuáles son los más frecuentes? Si están relacionadas a ¿no? Parasomnia. Sonambulismo, no sé si alguna vez han visto un paciente son sonámbulos. Se paran y se encuentran, pero no se acuerdan de nada si lo que ha sucedido.
Hablar dormido, somniloquia. Esto trae muchos problemas cuando están casados. El dormir hablando, uno habla en nombre que uno... ¿Cómo? Bueno, ese es un trastorno. Terrores nocturnos, no pueden dormir porque tienen algún terror, ¿no? Hay un bicho que los está persiguiendo, ellos se metió debajo de la cama. La parálisis del sueño está relacionada con otro tipo de trastorno. Está más relacionada. ¿Qué pasa con la parálisis del sueño? Lo escucha todo, está relacionado con todo, pero cuando quiere mover las piernas no se puede. Otra cosa relacionada con otro tipo de terapia. ¿No? Despertar confuso o borrachera de sueño. El otro día ustedes están como si hayan tomado 2 litros de cerveza antes, ¿no? Pero como todos saben, yo sé que ustedes no toman alcohol, pero no saben de eso. Pero hay un trastorno de borrachera de sueño. Todos estos medicamentos, las benzodiazepinas, los barbitúricos, van a ir a una célula del sistema nervioso central, de la bicapa lipídica formada por fosfolípidos y una proteína que es la proteína receptora que entra dentro de la membrana intramembranosa. Tenemos los receptores GABA, donde se unen estas familias, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Qué es lo que hacen? Meten el cloro dentro de la célula, producen una hiperpolarización a nivel de la membrana celular, produciendo que no haya la despolarización correspondiente. Este efecto es un efecto agonista de los receptores GABAérgicos, que produce la apertura de los canales de cloro. Las familias se clasifican en sus características. Yo les decía, siempre busquen la diferencia. Aquí, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un barbitúrico y una benzodiazepina si los dos provocan la apertura de los canales de calcio? Y la respuesta está en el tiempo, ¿no? Los barbitúricos producen una mayor respuesta de apertura de los canales de cloro en tiempo que las benzodiazepinas, que lo hacen en menor tiempo. Eso es una diferencia abismal entre uno y otro, aunque aunque su afinidad por el receptor sea el mismo y tenga las mismas características fisiológicas, podemos decir, natural de estos medicamentos. Pero hay un control de apertura, uno se relaciona con el tiempo, que son las benzodiazepinas, son más cortas, y los barbitúricos más tiempo con los canales de cloro abiertos. Tenemos ansiolíticos e hipnóticos. ¿Cuáles son? Y aquí vamos acá. Más allá. Benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol, el etanol, agentes no benzodiazepínicos como el zolpidem y zopiclona. Y tenemos los opioides, agentes misceláneos como la bufirona, antihistamínicos y melatonina. Estos medicamentos pueden producir un efecto ansiolítico o un efecto hipnótico, ¿no? Vamos a ir hablando de todos, cada uno de ellos por supuesto. El alcohol simula una benzodiazepina, mimetiza una benzodiazepina, ¿no? Los barbitúricos también,
vamos a ver que las opiclonas no son ni barbitúricos ni son benzodiazepinas, solamente tienen actividad como ansiolítico hipnótico, no así como, por ejemplo, como las benzodiazepinas que lo tienen como anticonvulsivante, relajante muscular, como lo tiene la benzodiazepina, ¿no? ¿Qué características tienen las benzodiazepinas? Son depresores del sistema nervioso central, su acción farmacológica importante, hipnótica, ansiolítico, miorrelajante, anticonvulsivante. Decía en una reunión, decía el médico, ¿no? Escuchando atrás, decía, ¿qué diferencia hay entre la sopiclona y el clonazepam? ¿Por qué uno se puede dar en edad adulta? ¿Por qué uno se puede dar en pacientes adultos y el otro no está indicado en pacientes adultos o adultos mayores? La actividad, por ejemplo, de la benzodiazepina está en este tipo de efectos: hipnótico, ansiolítico, miorrelajante y anticonvulsivante. Esas son las funciones específicas de la benzodiazepina. Estos fármacos interactúan con un receptor GABAérgico, el receptor A. Prescripción en los hospitales un 90% lo damos, ¿no? El consumo anual es 15% en adultos. Referencia de 3, bueno, utilizan más las mujeres que los hombres. ¿Por qué creen? Tendríamos que hacer un estudio, ¿no? ¿Por qué las mujeres recién, por qué toman más ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Qué son un poquito? Las mujeres tienen un temperamento, no estoy hablando de discriminación, nada, ni lo tomen así porque yo las conozco. Que van a decir, no, es muy machista. La conozco como son. No, hablando de ¿quién tiene más ansiedad? ¿El hombre o la mujer? Cuando el hombre entra en ansiedad es gravísimo. La mujer entra en cualquier momento, pero el hombre somos más débiles. Somos más débiles. Pero en el aspecto de ese tipo de situación, como estamos hablando aquí de la benzodiazepina, la utilizan. Si ustedes preguntan a su mamá, yo estoy seguro que se van a encontrar en su familia por lo menos a unas 3 o 4 familiares que están tomando neurina. Segurísimo. En mi situación yo busqué, le dije a ver, tía, sí, papi, yo tomo neurina. Sí, otra prima. Encontré unas 5 de mi familia que estaban tomando neurina. Y yo creo que si hacemos un estudio de investigación, vamos a hallar sorpresas de este medicamento. O sea, y nos hablan, ¿no? Los libros de fármacos nos hablan 3 a 1. La benzodiazepina más abuso iatrogénico, como el diazepam, alprazolam, lorazepam, abuso intencional como clonazepam, el flunitrazepam. A este le llaman la pila aquí en Santa Cruz, le dicen la pila. Toman un aspecto, las piloritas. ¿Conocen las piloritas? ¿Saben qué son las piloritas o no? Hasta un taquigradia hay de la pilorita. Nunca. ¿Por qué agachan la cabeza los chicos? A ver, levanten la cabeza. ¿Saben qué son las piloritas o no? Son los que engatusan en la fiesta a los chicos. Al alcohol le ponen unas 5 tabletitas de flunitrazepam. En Perú se llaman las PPG. Pepeadora, dice que en Perú se llama. Nosotros aquí le decimos pilorina.
también tiene, esto he visto en mujeres también. Y dice, no toqué esa cerveza, no toqué esa cerveza. Y uno dice, ¿qué está haciendo? Y viene y me dice, le ha echado 5 clonitrazepam ahí. O sea, de consumo, lo hacen de consumo, o sea, están acostumbrados a ese tipo de... por eso se llama abuso intencional, ¿no? Interesante porque seguramente ustedes han escuchado, no me vengan que no, porque... ¿Primera vez? No sé, por primera vez lo escuchan. Está relacionado con una intencionalidad. El clonazepam y el flunitrazepam. En el promedio, como les decía, el flunitrazepam es el más conocido en este tipo de situaciones. Otra clasificación importantísima está relacionada con la vida media. Vida media de la benzodiazepina con menos de 5 horas está el midazolam, triazolam, brotizolam. Los más utilizados que tenemos es el midazolam, el triazolam. En nuestro medio utilizamos bastante el midazolam. De vida intermedia, de 20 a 48 horas, como el clonazepam y el flunitrazepam. De acción corta, alprazolam, lorazepam, oxazepam. De acción más larga, de 40 horas, tenemos el clorazepato, diazepam y flurazepam. Entonces, la vida media es importante conocer, ya que está relacionado también a su dependencia, digamos. Los que utilizan mayor hora, que tienen una vida mayor hora, son más susceptibles que el paciente le pida más su cuerpo. Y a los que tienen menor hora, son menos susceptibles que su cuerpo le pida, como por ejemplo el midazolam. Esto está relacionado con la adicción, por ejemplo. La farmacocinética nos dice que la absorción es muy buena por vía oral, rápida por vía endovenosa, por uso de urgencia, pasa la barrera hematoencefálica, pasa la leche materna, se metaboliza en una enzima hepática, produce un metabolismo activo y se excreta en 80% por el riñón y las heces 10%. Algo importante de las benzodiazepinas es el uso de en la emergencia. Hubo un caso, yo les voy a decir, todos estos casos que yo los busco para que ustedes aprendamos de esto. No es que estoy buscando la crítica, pero la crítica constructiva me decía, es buena. En emergencia llegó un niño, convulsionando. Estamos hablando de un niñito de 7, 8 meses. La cuestión fue que le colocaron el diazepam intramuscular. Diazepam intramuscular. Porque no pudieron agarrar una vena al niñito, no le pudieron agarrar, porque estaba convulsionando y ese rápido y supuso el doctor que era una vía correcta. No es que la vía esté mal, pero es la situación que te hace a la vía. No le pasó y el paciente queriendo cambiar de medicamento, no hallaron el medicamento porque no había en ese sector, murió. El médico fue llevado a la justicia y se lo comieron, hicieron una investigación y le preguntaron por qué no utilizó la vía rectal. Lo mataron en vida. Es una doctora. Y nada, la metieron nomás para nosotros. No hubo vuelta para eso. Entonces, la vía correcta o es vía rectal o es vía endovenosa.
el uso de benzodiazepina en convulsión. Si no funciona a la tercera dosis de una ampollita, estamos hablando de una persona adulta, menos en niños. El niño puede estar en 0.006 miligramos por kilogramo peso. Para un niño es la dosis ideal, ¿no? Por vía endovenosa. Y por vía rectal, en un adulto, ustedes pueden utilizar hasta 3 ampollitas de diazepam. Máximo 3. Si no funciona, hay que cambiar de opción. Por eso les decía, es importante conocer la familia. Si no me sirve la benzodiazepina, que es una familia que tenemos como anticonvulsiva, antes nos vamos a la otra familia, que por ejemplo son inhibidores de la bomba de sodio, ¿no? Que van a producir que se produzca una hiperpolarización no relacionada con el cloro, sino relacionada con el bloqueo de los canales de sodio. Verán, doctor, ¿cuál es esa? La segunda opción se llama fenitoína. Nosotros decimos hidantalización, es un nombre antiguo, los médicos antiguos, ¿no? Que me decían, doctor, hidantalice a su paciente. ¿Por qué? Porque ya no funcionaba la primera opción, no funcionó, y nos vamos a la fenitoína, ¿no? Que también se le da por kilogramos peso y se le da por vía endovenosa. O sea, estoy hablando de la importancia de conocer las familias farmacológicas. Ustedes, esta opción no funcionó, nos vamos a esta familia que nos puede funcionar. Es importante conocer dentro de la terapéutica, ¿no? Entonces, la vía de administración, miren aquí, nos dice la vía más rápida en urgencia, pues nuestra cabecita siempre va a estar o endovenoso o rectal, ¿no? Nunca olvidarnos de eso. El efecto benzodiazepina, las benzodiazepinas tienen esta acción: ansiolítico, hipnótico, relajante muscular y anticonvulsivo. Nos dice la potencia de cada uno de ellos. El clordiazepóxido y el oxazepam tienen una potencia baja. Potencia alta como el lorazepam, alprazolam, triazolam, clonazepam. Y una potencia intermedia tenemos el diazepam y el clobazam y el lorazepam. ¿Cuáles son los usos médicos de la benzodiazepina? Ansiedad, trastorno del sueño, síndrome de abstinencia de alcoholismo, ¿no? Y eso tienen que tenerlo siempre, porque siempre hay personas que entran en abstinencia alcohólica. En abstinencia alcohólica, por si acaso, no en el tratamiento encuentran un alcohol, eso también hay que ver. Otro caso que pasó: paciente alcohólico, no sé, entra a la emergencia por una intoxicación alcohólica, ¿no? ¿Qué pasó? Vio que en los protocolos decían síndrome de abstinencia, y él pensó que el paciente estaba con síndrome de abstinencia. Le puso el diazepam y lo mandó al otro lado. ¿Por qué? Por depresión respiratoria. El alcohol ya produce depresión respiratoria. Imagínense meterle una ampollita de diazepam, y yo vi que él decía en su resumen de su actuación que el protocolo estaba relacionado con un diazepam. No leyó bien, hay que leer bien. Está relacionado con la abstinencia, ¿no? Entonces ahí le brincaron todo otro caso, ¿no? Mala práctica. La acatisis, ¿qué es acatisis? En biología. ¿Qué es acatisis, chicos? ¿Quiénes son los capos en biología? ¿Qué cosa es? Acatisis. Acaticia. Lean, pues, vean. ¿Qué?
no se pueden quedar quietos. Varios de ustedes tienen ataque. ¿Quién tiene ataque? Yo, dice la choca. ¿Sí? ¿Tiene la pizza? ¿No? Ah, ahí. Ya, bueno. Terapia y movimientos involuntarios, epilepsia y estado de confusión, la depresión y otras patologías psiquiátricas como agentes amnésicos y otra amnesia como relajante antibiótico. Entonces, hay una confusión de los antiinflamatorios no esteroideos con las benzodiazepinas. Me dicen algunos colegas, voy a relajar el músculo y me dan aire. No sé si lo son. ¿Doradito? Entonces aquí nos quedamos. Aquí debemos pasar clase, doctor. Es más bonito. Sí. Ay, estamos felices. ¡Aló! ¿Qué me dicen? A mí no me lo pero no vayan a decir que yo estoy haciendo. Pero sí estaría bonito. Oye, ¿sabes qué? Que para mañana en la práctica hay clases clínicas. En parejo, ¿no?